Oye, ¿me puedes ayudar por una tarea que tengo? Ujú. ¿No pasa nada si te grabo? No. Ok. ¿Cuatro barritas son iguales? Sí. ¿Por qué? Porque las pintaron. ¿Las pintaron? ¿Y son de los mismos colores? Sí. ¿Y por eso son iguales? Sí. ¿Estas dos bolitas son iguales? Ujú. ¿Por qué? Porque así son ¿Cómo son? de color. ¿Las dos tienen un color? Ujú. Entonces por eso son iguales. Sí. ¿Y estas dos bolitas son iguales? Sí. ¿Por qué? Porque están pintadas de diferentes colores. ¿Y eso las hace iguales? Ujú. Ok. Ahora vamos a agarrar una bolita y vamos a hacer una galleta. ¿Y estas son del mismo tamaño? Ajá. ¿Sí son del mismo tamaño? ¿Por qué? Porque así son. ¿Y estas son del mismo tamaño? Ajá. ¿Sí son del mismo tamaño? ¿Por qué? Porque así son Así como. del mismo tamaño. ¿Pero por qué? ¿No sabes? Ok. ¿Y estas dos son del mismo tamaño? ¿Por qué? Porque así las hicieron. Las hicieron del mismo tamaño. Ah, ok. Ahora tengo todas estas figuritas. ¿Me las puedes acomodar? O sea, ¿puedes acomodar las que son iguales? Ujú. Las juntaste. Porque son del mismo tamaño. Porque son del mismo tamaño. Entonces, ¿se parecen en que son del mismo tamaño? Mm, Sí. ¿Y qué tienen de diferente estas a estas? ujú. O sea, porque son diferentes. Porque estas son más chiquitas que estas. Ah, ok. Entonces, por eso son diferentes. Ujú. Ok, muy bien. ¿Me puedes ordenar estos popotes de mayor a menor? Ahí están ordenados de más grande a más chiquito. ¿Sí? ¿Y por qué los ordenaste así? Porque tú me dijiste que te grande. Yo te dije que más grande a más chiquito. Ujú. Ok. ¿Estos dos vasos tienen la misma cantidad de agua? Sí, ¿Por? porque le sirvieron la misma agua. Ah, ok. Y ahora, ¿cuál tiene más agua? ¿Por qué? Porque le bajaron el agua a este. ¿Le bajaron el agua a este? Ujú. Ok. ¿Y ahora cuál tiene más agua? ¿Este tiene más agua? ¿Por qué? Porque ya cambiaron de vaso a otro. ¿Cuál de estas dos filas tiene más fichas? La de abajo. ¿Por qué? Porque tiene hasta acá. Sí, ¿cuál tiene más? Está ¿Cuál? la de arriba. ¿La de arriba tiene más? Ujú. ¿Por qué? Porque le quitaron dos a la de abajo. Es que tenemos aquí 4 barritas de plastilina. Sí. ¿Son iguales? Sí. ¿Por qué? Porque hay una café y una café y una roja y una roja. Y vamos a hacer 2 bolitas de plastilina. ¿Ok? Bien. ¿Estas 2 bolitas de plastilina son iguales? No. ¿Por qué? Porque hay una roja y una café. ¿Y estas 2 bolitas son iguales? No. ¿Por qué? Porque hay una roja y una café. Ahora lo que vamos a hacer van a ser galletas. Galletas. Ujú. A ver, Mira, agarra una bolita la café. y vamos a hacer galletas. Ahora, ¿cuál de estas dos es más grande?
La, De estas dos tuyas. la roja. ¿La roja está más grande? Sí, ¿Por qué? porque tenía mucha plastilina así muy alta. Ajá. Y luego la hice como verde y se ve muy alta. ¿Y cuál de estas dos está más grande? Esta. ¿Por qué? Porque cuando la hacemos bolitas queda un poquito blanda y se queda más grande. Mira, si las medimos las dos, se ve medio grande. Esta se ve grande y esta chiquita. Ah, ok. Y ahora tenemos diferentes figuritas. Entonces tú vas a acomodar todas las que sean iguales. ¿Por qué se parecen? ¿Se parecen? Sí. Porque esta está un poquito grande, esta está con mediana que no se ve casi. Esta está con medianita, un poquito. Ay. O sea, ¿se parecen porque tienen la misma figura? Sí. Ah, ok. ¿Y por qué no son iguales? O sea, ¿esta es igual a esta? No, ¿Por qué? porque estos son círculos y estos son cuadrados. Ah, ¿me los puedes acomodar de mayor a menor? Ok. ¿Y por qué los ordenaste así? Porque le estaba pensando que este iba primero, este luego este lueguito, este luego y este luego y este luego y el pequeño es el último. Ah, ok. Oye, Jimena, ¿y de estos dos vasos, cuál tiene más agua? Los dos. ¿Están del mismo tamaño? Sí, porque este está aquí y este es igual. Ok. Y ahora, ¿cuál de estos dos tiene más agua? Este, ¿Por? porque este está más alto y este es chiquitito. Ah, ok. Y ahora, ¿cuál tiene más agua? Este, ¿Por qué? porque este está más alto y este es más chiquitito. Ok. Jimena, ¿y ahora en cuál de estas dos filas hay más fichas? En esta. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y en esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿por qué hay más fichas en esta? Porque esta llega hasta aquí y esta hasta acá. Ah, ok, está bien. Y ahora, ¿en cuál fila hay más fichas? En esta. ¿En cuál? En esta. ¿Por? Porque esta está aquí y esta aquí. Ah, ok. ¿Y estas barras de plastilina son iguales? Sí, ¿Por qué? porque son del mismo tamaño. ¿Son del mismo tamaño? Ok. Bueno, estas dos son tuyas y estas dos son mías. Así que vamos a hacer bolitas. ¿Bolitas son iguales? No, ¿Por qué? porque una es de un color y otra de otro. Una es de un color y otra de otro. Ok. ¿Y estas dos bolitas son iguales? No, ¿Por qué? porque también es de diferente color. Son de diferente color. Ok. Ahora vamos a agarrar una de las bolitas y vamos a hacer una galleta. Y ahora, ¿cuál de estas dos está más grande? Este, ¿Por qué? este está más ancho cuando la aplastamos. Se hizo más ancho. ¿Y cuál de estas dos está más grande? De estas dos mías. Este ¿Por? también se hizo más ancho. Se hizo más ancho. Ok. ¿Tú crees que son iguales? Ponlas en el mismo lugar. ¿Cuáles juntaste? Estos dos. Nada más esas dos. ¿Y las demás? Pues, estos son de diferente tamaño. Todas son de diferente tamaño. Entonces ninguna se parece. Ok. ¿Me puedes ordenar de mayor a menor esos popotes?
¿Y por qué los ordenaste así? Porque no, no son de mismo tamaño todos. Ajá. Entonces, Unos son más pequeños que otros. los vasos tienen más agua. Este ¿Por qué? se ve más lleno. ¿Se ve un poquito más Sí. lleno? Ok. Ahora, ¿cuál de estos dos vasos tiene más agua? Este ¿Por qué? también se ve más lleno. Se ve más lleno. Y ahora, ¿cuál de estos dos tiene más agua? Este, ¿Por qué? este fue bajando. Fue bajando el agua. Sí. Ok. Las filas tienen más fichas. No, bueno, porque tienen las mismas fechas. Tienen las mismas fichas. Ok. Y ahora, ¿cuál fila tiene más fichas? Ninguna. ¿Por qué? Porque sigue teniendo 10 fichas. Siguen teniendo 10 fichas las dos. Ok. Y ya acabamos. Vamos a hacer diferentes actividades. La primera es esta. Estas 4 barras son iguales. ¿En forma de tamaño o en forma de qué? ¿Son iguales? Para mí no, ¿Por qué? porque esa está como que haciéndola y esa sí está como que más recta. Ah, ok. Bueno, está bien. Y bueno, aquí tienes. Esas son las tuyas y esas son las mías. Y vamos a hacer bolitas con esta plastilina. Dos bolitas. Ok. Estas dos bolas de plastilina son iguales. No, ¿Por? está más grande que la otra. ¿Esta está más grande que esta? Ah, no, sí, son iguales. Sí, son iguales. Ok. ¿Y estas dos son iguales? Ah, espera, ¿por qué? ¿Son iguales? ¿Pero por qué? ¿Por el mismo tamaño? ¿Son del mismo tamaño? ¿Y estas dos son iguales? Sí, ¿Por qué? están igual de redondas y es como que sí tiene la misma textura. Ok. Y ahora vamos a agarrar una y vamos a hacer una galleta. Ahora, ¿cuál de estas dos está más grande? ¿Está? ¿Por qué? Porque se extendió y, y así como que se expande más el tamaño de la bola. Ok. Y ahora estas dos, ¿cuál está más grande? Esta, por lo mismo de esto, que se expande y se hace más grande. Ok. Acomódamelas. O sea, acomoda las que son iguales. ¿Por qué las acomodaste así? O sea, ¿por qué son iguales? Porque tiene la misma figura. ¿Y por qué estas no se parecen a estas o estas a estas? Porque esta es redonda, esta es cuadrada y esta es triangular. Ok. Bien. Los de mayor a menor, por favor. ¿Y por qué los acomodaste así? Porque este es más chiquito que este y cada vez se va haciendo más grande el cubo de. Y así. Ok. ¿Cuál de estos dos vasos tiene más agua? Este, ¿Por qué? porque a simple vista se puede ver como tiene un poco más de agua que este. Un poquitito más de agua, Sí, pero ¿es seguro? ¿No son iguales? no, para mí. Ok. Ahora, ¿cuál tiene más agua? Sigue siendo este. ¿Por qué? Porque como hacia ese líquido aquí, este,
Y aparte está más así como que más ancho. Ajá. Y como lo vaciaste aquí, tiene el mismo líquido que tenía aquí que aquí. Ah, ok. Y ahora, ¿cuál tiene más agua? ¿Por qué? Sí, porque sigue siendo más ancho y siguió echándose la misma cantidad de agua que tenían los otros. Ok, ahora, ¿cuál de estas dos filas tiene más fichas? Tiene la misma cantidad ¿Por qué? porque cada fila contiene 10 fichas. Ok. Y ahora, ¿cuál fila tiene más fichas? La de arriba. ¿La de arriba tiene más fichas? Bueno, no, si cuentas estas dos, siguen estando igual. Ok, entonces, ¿sigue siendo la misma cantidad? Ujú. ¿Por qué? Porque solamente existe estas más para acá y siguen formando parte de la fila. Ok. Y eso es todo. Muchas gracias, Ancito, por ayudarme.